Buenas, ¿me escuchan? Bueno, vamos a dar inicio con los que estemos. Veo que hay 10 personas, 17 personas viendo, dicen. Entonces no sé de dónde salieron los otros dos y solo somos 15. Pero bien, les voy a compartir la pantalla. Voy a ponerlos en mute a todos. Por favor, nadie se vaya a quitar el mute porque van a interrumpir. Y a menos que tengan algo puntual que decir, entonces quítense el mute y hablan, ¿verdad? Voy a compartir la pantalla. Vamos a empezar viendo lo que es una presentación rápida que había hecho yo. Y de ahí vamos a empezar con los ejercicios. Entonces voy a compartir la pantalla. Y de repente vamos a ir haciendo uno que otro corte. En cualquiera de los casos. Voy a poner en mute a las personas. Voy a poner en mute a... No sé quién es. A Linda, a Cristian y a Khaled. Y a Dayana también. Ok. Bueno, ya puse en mute a las personas. Cualquier cosa, pues me avisan. ¿Va? Bueno, deberían de estar viendo todos la pantalla. Vamos a iniciar con algo que se denomina fundamentos de programación. Esto, ustedes ya que llevaron, las personas que ya llevaron programación 1 ya deberían de tener los conceptos básicos de lo que vamos a discutir en esta presentación. Es una presentación sencilla, sin texto. Si pueden ir tomando nota, pues tomen. Si no, pues esto está quedando también grabado. En cualquiera de los casos, pues vamos a tomar la iniciativa. ¿Qué vamos a ver? Primero lo que son los fundamentos de programación. ¿Qué cubre lo que son fundamentos de programación? Todo lo que tiene que ver con variables. Alguien me está poniendo en mute, ¿verdad? Me están poniendo en mute. Por favor, no toquen nada porque alguien me está poniendo en mute, me está quitando el audio. Entonces lo vamos a dejar así. Ok, como les decía, deberían de estar viendo una pantalla que dice fundamentos de programación. Donde sale un título nada más y es básicamente lo que ustedes tuvieron que haber visto primero que todo, eh, primero que todo en fundamentos, en paradigmas de la programación, en la clase paradigmas de la programación. Como segundo punto lo tuvieron que haber visto un poco más reforzado en lo que era la clase de programación 1. Si bien es cierto, no tomaron clases de laboratorio, pero sí llevaron una clase teórica. Entonces, vamos a arrancar y vamos a ver el concepto de lo que se denomina fundamentos de programación. Como primer punto, tenemos lo que son las variables. ¿Qué son las variables? Para reforzamiento, y se los hablaba el día de clases. Las variables simbolizan o vienen siendo una especie de cajita. Por eso les pongo la imagen de una cajita ahí, en la que nosotros pues podemos almacenar datos, ¿sí? Primero que todo vamos a entender el concepto de programación. ¿Qué es programar para nosotros? Programar básicamente es manipular datos. De aquí en adelante vamos a entender ese concepto estándar. Siempre que nosotros querramos referirnos a algo, vamos a entenderlo como manipular datos. ¿Y cómo manipulamos los datos? Los datos no se está compartiendo la pantalla. Ok, permítanme pues. Vamos a ver, voy a volver a compartir. ¿Ahora lo ven? ¿Todos están viendo la pantalla? Yo creo que Yarisa que está, ¿cómo se llama? Ahí muteando. Listo, ingeniero, ya. Todo está viendo la pantalla. Grupo Popa, ¿verdad? Ahí Listo, deberían, ingeniero, ya. deberían de estar, deberían de estar Popa, ¿verdad? viendo.
en estos momentos deberían de estar viendo una pantalla blanca que tiene una cajita que dice variables. Entonces, continuando con el contenido, les decía que las variables y el concepto de programación de aquí en adelante lo vamos a entender como programar. Básicamente es la manipulación de datos o manipular datos. ¿Y de qué manera vamos a manipular los datos? Almacenando variables, creando constantes, viendo funciones, los tipos de datos, ciclos, estructuras de control, condicionales, entre otros, ¿verdad? Todos esos conceptos para algunos puede ser que sean nuevos, para otros puede ser que sean un poco más complejos. Entonces, en ese sentido, eh, vamos a continuar. Por favor, pónganse en mute. No activen los micrófonos, por favor. Las personas que se estén uniendo, no activen los micrófonos si no es necesario, por favor. Nos estamos atrasando por cada vez que yo le quito el mute a una persona. Entonces, tratemos de ponerse en mute, por favor. Entonces, bueno, volvamos al concepto de variables. Las variables son estructuras o partes del código de programación que me sirven para almacenar datos o almacenar datos de manera temporal. En ese sentido, yo puedo tener variables tipo numéricas, variables tipo cadena, que sean de texto, tipo carácter. Puedo tener variables booleanas, que son variables lógicas, podemos decirlo, una variable que tenga dos valores, true o false. Y estas variables me sirven a mí para almacenar valores. En este caso de los valores, podemos interpretar un ejemplo en JavaScript. Hablábamos de JavaScript, ¿se acuerdan del curso que también les mencioné de JavaScript? Y teníamos pues un ejemplo aquí, ¿sí? A continuación presento un ejemplo de cómo se declaran algunas variables o cómo se declaraban en su momento variables en JavaScript. Lo que ustedes ven al lado izquierdo que dice LED es cómo yo declaro una variable en JavaScript. En el lenguaje de programación JavaScript yo digo LED nombre igual a apóstrofe Álvaro apóstrofe. Y ya estoy declarando una variable con un valor. Entonces, como primer punto, LED me dice que es una variable llamada nombre. En este caso tiene el valor nombre, ¿sí? Voy a, permítanme, solo voy a las opciones de puntero, un puntero láser, para ver si lo ven. Entonces, tengo la palabra LED y tengo la palabra, sí, como tal, la palabra nombre. Un igual, un símbolo de igual y entre comillas, o comillas simples, la palabra Álvaro. Entonces, ¿de qué manera puedo declarar yo esta variable? Digo, LED, creo una cajita llamada nombre que me va a almacenar lo que se llama el nombre Álvaro. ¿Sí? Como es texto, yo lo pongo entre comillas, ¿sí? Para que estemos claros. Y luego pues tengo otra variable, de la misma manera todas las variables se declaran del mismo modo, que se llama edad, otra cajita llamada edad, pero que en este caso se almacena valores numéricos, ¿sí? Tengo otra variable llamada país, que lo que me almacena es otro texto, ¿sí? Aquí no difiere mucho del tipo de variable o el tipo de dato. Ambas son variables de tipo texto, aunque una sea un nombre propio y la otra sea un nombre de país. Al final vienen siendo lo mismo. Y luego tengo una variable tipo booleano, que tiene un valor true. Si ustedes se fijan, no es un texto como tal, es un valor que está resaltado en otra palabra. Entonces, esa variable es una variable booleana, tipo lógica. ¿Sí? Me está diciendo, ¿es padre? Sí. ¿Es padre? No. Aquí lo que podríamos tener es un valor verdadero y otro false o falso. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos haciendo énfasis a lo que son las variables. ¿Sí? Pero no solo las variables son parte importante dentro de lo que es dentro de lo que es este mundo de la programación. También tenemos lo que denominamos pues constantes. Las constantes vienen siendo similares a las variables. Si ustedes simbolizan o hacen una referencia al símbolo, un candado, es porque los datos que yo almaceno en la variable no deberían de cambiar. Por eso se llama constante. Es un valor constante que se va a mantener siempre. En cuanto a la variable, por eso su nombre lo dice, y valga la redundancia, es una variable, es un dato variable. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Las constantes, ¿por qué me sirven? Porque yo en algún momento necesito tener un valor constante
en el cual yo no lo tenga que estar modificando o que esté cambiando con el tiempo, ¿sí? Uno de esos puede ser un ejemplo, el año, ¿sí? El año de nacimiento. Si ustedes se fijan, la manera de declarar una variable en JavaScript, estamos hablando del lenguaje de programación JavaScript, es const year birth. Estos son palabras en inglés, pero la variable tampoco. El nombre de la variable no influye en nada. Recuerdan que en un principio yo les había comentado que las variables siempre, como buena práctica, no es que era una regla oficial, se declaraban con minúscula y la segunda palabra en mayúscula. En este caso es year birth, o sea, la fecha de cumpleaños o el año de nacimiento, podemos decirlo así. Entonces, si ustedes se fijan, es un valor fijo de 1980 donde yo no voy a cambiar. Nadie cambia su año de nacimiento con el tiempo, ¿sí? Y luego tenemos otra constante que se llama decir hola y esta palabra función que la vamos a ver más adelante, ¿sí? Y dentro lo que tiene es un objeto y lo que creamos es un mensaje que dice hola mundo, ¿sí? Entonces hay que tratar de diferenciar lo que denominamos variables de constantes. Una variable es aquella variable en la cual yo puedo cambiar un valor. Imaginémonos que nosotros estamos jugando, valga la redundancia, un juego en el cual nosotros estamos almacenando puntaje y estamos almacenando puntaje y puntaje y puntaje. Luego de eso, luego de que almacenamos ese puntaje, lo vamos almacenando y va a ir cambiando. A medida que usted va avanzando de nivel, va cambiando, va aumentando. O puede resetearse en un principio. Entonces, ese valor de ese juego, ese puntaje, se va almacenando en una variable llamada puntaje, pongámoslo por decirlo así. Sin embargo, hay otro tipo de variables, como lo que son las constantes, o constantes, mejor dicho, donde los valores se mantienen fijos. Un ejemplo puntual es cuando mantenemos el porcentaje de descuento o el porcentaje de impuesto sobre venta en algún artículo. Imaginémonos que tenemos un sistema de facturación en el cual a todos los productos siempre se les va a calcular el 15%. Entonces tendríamos una constante llamada impuesto sobre venta que tendría un valor de 0.15%, ¿cierto? O 0.15 sería el valor en este caso. Bien, eso con las constantes. Continuando, tenemos lo que son tipos de datos. Todo lenguaje de programación se basa en variables, constantes, tipos de datos, estructuras de control, ciclos, condicionantes, entre otros. Entonces, todos los lenguajes de programación también varían en cuanto a la cantidad de tipos de datos. Hay unos que tienen más, hay otros que tienen menos. Entonces, los tipos de datos son los que mencionábamos cuando estábamos declarando variables, ¿sí? Entre ellos teníamos los tipos de datos numéricos, teníamos los tipos de datos tipo cadena, tipo carácter, teníamos valores booleanos, teníamos números grandes, números pequeños. Entonces los tipos de datos ahí se manejan. ¿Se acuerdan de aquella imagen donde buscamos en internet cuáles eran los tipos de datos en C#? Pues esos son los tipos de datos en un lenguaje de programación. Cuando yo le digo esta variable va a ser tipo numérica, cuando yo le digo esta variable va a ser tipo texto, ¿sí? Entonces, si vemos otro ejemplo, siempre en JavaScript, analizando lo que es JavaScript, vemos que tenemos una variable llamada nombre con un texto y dos barras o dos plecas que se llaman, eso se denomina comentario. Eso que ustedes ven con dos plecas se denomina comentario y es string, tipo texto. O sea, la palabra, la variable nombre me almacena un texto llamado Álvaro, ¿sí? Tengo otra variable que se llama edad, almacena un número 38 y es tipo numérica. Tengo una variable padre llamada, que almacena un valor true, que es un valor booleano, significa, solo hay dos valores ahí, significa verdadero o es falso. Son valores lógicos. Tengo una variable o una matriz, si ustedes se fijan ahí dice array. Un array es una matriz que sería una variable con varios valores internos, tipo matriz, como que ustedes estén viendo una tabla, fila 1, columna 1. Eso es lo que ustedes están viendo. Entonces tengo el array o arreglo hijos con dos valores, Sofía y Alejandro, ¿cierto? Son también dos tipos de textos, ¿cierto? Luego tengo lo que denomino un objeto. Dentro de los lenguajes de programación se denomina objeto cuando uno tiene una cantidad de variables con diferentes valores. Por ejemplo, yo tengo el objeto familia y tengo
la variable, dentro del objeto tengo la variable papá con el valor Álvaro, ¿sí? Tengo la variable mamá. ¿Será que me pusieron en mute? Es que alguien está tocando. No sé si es que están tocando, pero están tocando mi micrófono, entonces no pueden escucharme. De repente me ponen en mute y se apaga. Entonces traten de no tocar ni, o sea, no toquen nada, solo traten de visualizar lo que está en pantalla, por favor. Ok, continuando entonces, tenemos el objeto familia que tiene valores de papá, mamá, hijos. Estas serían básicamente las variables que están dentro de este objeto llamado familia. Y los valores de esas variables para papá sería Álvaro, para mamá sería Zoraida, para hijos sería Sofía, Alejandro. Esto es un objeto. Si yo quisiera acceder al valor de uno de estos, tendría que poner familia.papá para que me dé el valor de lo que se llama Álvaro. Si quiero acceder al valor que se llama Zoraida, ¿sí? Se llama Zoraida, entonces tendría el valor tipo mamá. ¿Todos escuchan bien? ¿Todos ven bien hasta el momento? Sí, es que aunque yo los ponga en mute a todos, siempre va a haber alguien que de repente mueve su puntero o mueve el mouse o toca el teclado, no sé, y termina poniendo en mute a los demás. Ok, voy a continuar. Em, Eso con lo que son, entonces, variables, constantes, tipos de datos, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. Ok, ¿qué se denominan funciones? Las funciones son aquellas partes de código que me ayudan a mí a realizar una acción específica, por eso se llama función. Si yo quisiera, por ejemplo, calcular la suma de dos dígitos, yo podría crear una función llamada suma, en la cual yo diría, aquí está el valor 1, que sería un número entero, 3 por ejemplo, y podría tener otra función, otro número que también introduzca. Entonces la función suma va a ser la operación matemática de sumar esos dos números que yo haya ingresado o que yo haya adquirido de algún medio, ¿sí? Puede ser que sea un medio en el cual el usuario meta por teclado, puede ser que se obtengan de dos variables, puede ser que se obtenga del cálculo de otra variable, entre muchas otras cosas. Entonces, para que vayamos entendiendo un poco cómo funcionan, siempre son ejemplos de JavaScript, porque para las personas que ya llevan un poco de conocimiento de esto, pues ya deberían de entenderlo. Para los que no, como las personas, como los dos muchachos que son de ingeniería civil, no se asusten. Esto solamente es una introducción. Más adelante van a comprender. El hecho de que esto esté en inglés tampoco tiene que asustarlos, porque en realidad al final uno solo se va memorizando las palabras clave. Siempre va a ser de la misma manera. Declarar una variable siempre va a iniciar con la palabra LED, y usted el nombre de la variable se lo va a poner a su antojo, en chino, en inglés, en griego, en el nombre que usted quiera, y el valor igual, ¿sí? Pero en un lenguaje de programación específico, en JavaScript, por ejemplo, para declarar una variable es universal usar la palabra led o var. En este caso, led o var, cualquiera de las dos. Entonces, tenemos una función, fíjense bien, una función constante. ¿Por qué es constante? Porque nunca va a cambiar, ¿sí? Es una función constante que diga hola, ¿sí? Y lo que yo creo es una función, perdón, tengo una constante que nunca va a cambiar. Y tengo una función en la cual yo le envío un parámetro que se llama name o nombre, ¿sí? Y que es lo que le hago, devuelvo un resultado denominado bienvenido el nombre. Entonces, ¿qué es lo que haría? El usuario, ¿sí? Estaría denominado Freddy. En ese momento, él estaría creando una función que le estaría diciendo ingrese su nombre y luego estaría devolviendo un resultado diciéndole bienvenido Freddy, o bienvenido Ángel, o bienvenido la persona que hayan ingresado como nombre, ¿sí? Y luego, ¿cómo mando a llamar este método o esta función? ¿Cómo hago que se ejecute? Entonces yo le digo
diga hola al usuario, ¿sí? Diga hola Freddy, bienvenido Freddy, ¿sí? No sé si aquí me comprenden, más adelante vamos a tratar de ver el concepto un poco más detallado, quizás en JavaScript sea un poco pesado, quizás el término de no ver estas cosas, o estos símbolos, del símbolo más, por ejemplo, hay que poner mucha atención que a esto se le llama concatenación, ¿sí? Concatenar significa que yo voy a unir lo que dice la palabra bienvenido con otra palabra que ya viene almacenada en esta variable llamada name, ¿sí? Estoy uniendo dos componentes, un texto con una variable. Ya lo vamos a ver en un ejercicio más adelante y es la manera de cómo se ejecutan. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más didáctico para que me entiendan un poquito. Las funciones vienen siendo procedimientos de entrada, procesamiento y salida de datos, ¿sí? Es decir, yo tengo, vamos a hacerlo así, imagínense que ustedes quieren hacer un pastel. Nadie sabe hacer, o no sé si alguno de ustedes sepa hacer un pastel de repostería. Entonces, alguien, ¿qué es lo que haría? Primero, buscar la receta como tal, ¿sí? Tenemos una receta que vamos a llamar pastel. La función se llamaría pastel. ¿Cuál es el procedimiento? Conocer cuáles son los ingredientes. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes para mí? Serían los datos de entrada, lo que yo voy a manipular, ¿sí? ¿Qué sigue luego? El procesamiento. El procesamiento, ¿cómo lo hago? Son las instrucciones de cómo voy a empezar a hacer ese pastel. Ah, hay que preparar la harina, hay que preparar los huevos, la leche, batirlo por n cantidad de minutos, cocinarlo en el horno durante n cantidad de minutos. Entonces, todo ese procedimiento es el procesamiento. ¿Y qué obtenemos al final de que realizamos el pastel? Una salida, ¿sí? La salida de datos sería el pastel realizado, ¿sí? A veces no obtenemos pues la receta en la mayoría de los casos como dice la receta o como se ve en la foto. Pero es el mismo principio. Otra vez, la receta sería como una especie de función, ¿sí? Vuelvo al tema de la entrada de los datos, los pasos que yo debo de seguir o los ingredientes, mejor dicho, los ingredientes que yo debo de conseguir para hacer un pastel. El procedimiento que yo debo de seguir es el procesamiento de los datos. Y por último, la salida sería el resultado final, el pastel, ¿sí? Entonces, para las personas que no les queda claro, más adelante lo vamos a ver y vamos a informarles. Ahorita no se asusten, ya lo van a entender más adelante en las siguientes clases. Solo estoy haciendo un recordatorio por si no lo vieron o por si lo vieron, les estoy recordando. Sé que no lo vieron a nivel de un lenguaje de programación, posiblemente lo hayan visto a nivel de pseudocódigo. Entonces, instrucciones como sumar, restar, dividir, calcúleme la edad de una persona, calcule el número de asientos que tiene un autobús. Esas son funciones específicas. Son pedazos de código o de instrucciones que me sirven a mí para hacer la vida más fácil y que yo las pueda reutilizar, porque es mucho más sencillo poder reutilizar una función que se llame suma a recrear otras. Las condicionales. ¿Qué son las condicionales? Las condicionales son aquellas estructuras de control que me sirven a mí para decidir sobre qué ruta me voy a ir, si me inclino para un lado o me inclino para otro. Es tomar decisiones de manera automática, ¿sí? ¿Cómo funcionan estas condicionales? Es un if o un si. Si pasa esto, haga esto. Si no, haga lo otro. Les voy a poner un caso más puntual. Por ejemplo, podemos crear un condicional que diga, si, si la persona es mayor de 20, ya puede votar. O si es mayor de 18, puede votar, ¿sí? Si es menor de 18, no puede votar. Entonces, podríamos definir una lógica donde dijéramos, evalúa a la persona. ¿Tiene 18? Sí, entonces puede votar. ¿Tiene 17? No, sí, entonces no puede votar. Porque la lógica es esa, comparar un estamento entre otros. Aquí hay un ejemplo más puntual donde tenemos un objeto denominado Álvaro, tiene 38 años y es padre, ¿sí? Este es un objeto de una persona. Entonces, aquí si ustedes se fijan, dice, si el usuario, punto padre, o sea, si Álvaro, si es Álvaro, o sea, aquí lo que estoy preguntando es, si es Álvaro, entonces dele un mensaje de bienvenida. Si no, else, si ustedes se fijan aquí aparecen unas palabras en amarillo. Dice, if
y else, ¿sí? Entonces lo que le estoy diciendo, si el usuario es padre, entonces dígale welcome, ¿sí? Si no, dígale, usted no es padre, ¿sí? Aunque ustedes lo vean aquí, estos son funciones que se están ejecutando. Una función que se llama bienvenido y otra función que le dice, usted no es padre, ¿sí? Así de sencillo es el código de programación. Ustedes no se asusten por estos corchetes que ven acá. No se asusten de repente por ciertas cositas, detalles, que eso lo van a ir aprendiendo con la experiencia, ¿sí? Ok. Eh, Hasta ahí lo que son las condicionales, ¿sí? Un if. Hay if anidados también, donde yo puedo tener una condicionante dentro de otra condicionante y pueden existir n cantidad de condiciones dentro, ¿sí? Entonces, tenemos también lo que se denominan ciclos. En algún momento ustedes tuvieron que haber visto lo que se llamaban ciclos o bucles. Hay dos básicamente bien importantes dentro de los lenguajes de programación, dentro de cualquier lenguaje de programación. Para ustedes, mañana o otro día, ustedes van a aprender posiblemente a programar conmigo. Pero eso, ustedes pueden aprender a programar en C#. Pero no quita que el día de mañana ustedes siendo autodidacta aprendan la sintaxis. Sintaxis es lo que estamos viendo. O sea, lo que estamos viendo es esto. Esto es sintaxis, la manera en cómo se escriben las cosas. No quita que ustedes aprendan la sintaxis de otro lenguaje de programación y lo aprendan. Porque aprender a programar, aprender un lenguaje, se lo garantizo, aprender un lenguaje de programación es abrir el mundo a todos los lenguajes de programación, ya sea Java, ya sea JavaScript, ya sea PHP, ya sea C#, ya sea Visual Basic, ya sea Python, ya sea iOS. Lo que cambia son las metodologías y la sintaxis. Si estoy desarrollando para iOS, que son aplicaciones móviles para Apple, si estoy desarrollando para Android, si estoy desarrollando de repente para lo que denominamos escritorio o páginas web. Entonces, al final lo que importa es aprender el concepto de lo que es programación y las estructuras de control, lo que es una variable, lo que es una constante, lo que es un método, una función, un montón de cosas. Entonces, entre los ciclos, repetía, para no perderme, hay dos importantes. Uno que se llama eh, uno que se llama mientras o while, en inglés es while. Mientras pase esto, ejecute el siguiente estamento. Lo vamos a ver más adelantito para que no se me pierda. Y existe el otro que se llama el ciclo for o para. Entonces, donde yo le digo para este valor hasta este valor. Entonces, son ciclos donde empieza a contar la n cantidad de veces que usted le programa. La diferencia entre el while o mientras con el for o para es que uno se ejecuta en base a una condición. Entonces yo le digo, mientras la hora sea 7:30, estamos dando clases y manténgase ahí hasta que sean, o sea, hasta mientras sean las 7:30. A diferencia del otro, yo le podría decir, mientras comencemos a las 7 en punto y terminemos a las 9, entonces mantengámonos dando clases. ¿Sí? Esos son los ciclos. Ya los vamos a ver más adelante. Y aquí hay un ejemplo de lo que se denomina pseudocódigo. Pseudocódigo, chicos, es una especie de lenguaje informal que sirve para desarrollar la lógica en cuanto a lenguajes de programación. ¿Sí? Esto lo tuvieron que haber visto en programación 1. ¿Sí? Todo programa tiene un inicio. Ustedes lo ven aquí en la parte derecha. ¿Sí? Todo programa tiene lo que denominamos un inicio y un inicio y un fin, ¿sí? Y luego viene una secuencia de pasos que hay que seguir. Entonces, en este caso tenemos un pseudocódigo que dice levante la bocina. En este caso sería levante el teléfono, ¿sí? Este lo encontré en internet. Levante el teléfono, espere el tono, marque el número, espere que contesten, hable con la otra persona y cuelgue el teléfono, ¿sí? Fin. Este es un ciclo o un pseudocódigo de un programa básico de lo que hace uno cuando llama por teléfono. La secuencia de los pasos. Llamo o abro mi teléfono, suponiendo que tenemos un teléfono celular, desbloqueo mi teléfono, marco, perdón, obviaríamos el tono, porque en realidad los teléfonos celulares no tienen tono, pero sí, marco el número, espero que suene, ¿sí? Escucho el tono, ahí sí, espero que contesten. Una vez que la persona contesta,
Hablo con la otra persona, una vez que finalizo la llamada, cuelgo la llamada y finalizo mi ciclo o finalizo mi pseudocódigo, ¿sí? Los pseudocódigos también se interpretan de una manera para despertar la lógica denominada diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son los pasos simbolizados en figuras o símbolos, ¿sí? En este caso, pues todo, si ustedes lo ven, está de manera cuadrada. Hay diferentes normas para crear un diagrama de flujo, en este caso. Existen maneras en cómo se declaran las variables, cómo se manda a imprimir por pantalla, cómo se mandan a pedir los datos, cómo se crean las condicionales, cómo se crean los ciclos. Entonces, este solamente es un ejemplo de lo mismo que estábamos viendo acá, solo que estructurado en símbolos. Inicio, levanto la bocina, espero el tono, marco el número, espero que contesten, hablo con la otra persona y cuelgo la bocina y finalizo. Entonces, con esto básicamente estaríamos haciendo un repaso así de manera abrupta, de manera volátil de lo que es los fundamentos de programación, lo más básico posible para que usted pueda entender de lo que vamos a tratar en el siguiente tema, ¿sí? No sé si hasta el momento llevan preguntas, llevamos 34 minutos de tiempo de la clase. No sé si es buen momento para que hagan preguntas si no entendieron algo, porque si no, arrancamos con los ejercicios y de ahí, pues, cada uno de ustedes, pues, irá haciendo lo que yo voy haciendo y si no les queda tiempo, pues los ejercicios van a quedar grabados. Yo también los dejé documentados en un Word para que posiblemente más adelante los practiquen. Es importante que en programación, ojo a todos, nadie va a pasar la clase si no se pone a programar, a hacer los ejercicios. Desde ya se los digo, no es porque yo sea malo, no es porque la clase lo amerita, es porque programar solo requiere ponerse a hacerlo, aprender a hacerlo. El día de mañana, si yo le digo calcule el número o el área de un triángulo, usted lo va a tener que hacer con solo escuchar lo que yo estoy pidiendo. Usted va a decir, ocupo 3 variables, una que se llame cateto A, cateto B, cateto C, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, hasta el momento no hay preguntas para continuar. Pero ahorita, Cristian, usted no se preocupe porque en realidad, pues, lo que estábamos viendo era para las personas que están avanzadas. Usted que no es del área, usted que de repente estudia otra carrera, va a ir viendo que a medida que vayamos avanzando va a ir entendiendo un poquito y va a ir agarrando el tema un poco a poco. Para las personas que no me escuchan, yo espero... Hola, hola. Para las personas que no me escuchan, pues hasta el momento yo creo que el audio va a quedar grabado en la presentación. Espero que sí, quede grabado. Y en el mejor de los casos, pues esperemos que así sea. Eh, vamos a empezar, vamos a empezar también con lo que denominamos los ejercicios. Los ejercicios los voy a presentar en el programa que se llama PCInt, ¿sí? Este lo vamos a tratar de visualizar aquí. Yo espero que todos lo tengan. Ya la pantalla, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir la otra. Voy a compartir la pantalla principal, ¿sí? Todos deberían de poder ver la pantalla principal en algunos momentos. Ahí, ¿sí? Todos deberían de poder ver ahí mi pantalla principal. Ok, sé que es un poco tedioso el tema de trabajar lo virtual porque algunas cosas no se controlan, pero vamos a ir afinando. Para eso son las clases. Vamos a ir afinando día a día.
y tratar de mejorar incluso la comunicación. Si no funciona por este medio, vamos a buscar otro medio donde todos puedan ver, donde todos puedan escuchar, donde el audio quede grabado dentro de la aplicación. Entonces, dentro de la grabación, perdón. Entonces, en ese sentido no debería haber problema. Ok, todos deberían de tener abierto o al menos descargado en lo que se llama PCInt. PCInt es un programa que me sirve para aprender a programar a mí en base a pseudocódigo y diagramas de flujo, ¿sí? Es un programa que está creado exclusivamente para eso. Entonces, primero lo que vamos a hacer es conocer el ambiente PCInt, lo vamos a tratar de conocer de la manera más rápida. En la parte de arriba tenemos unos botoncitos que se denominan barra de tareas, donde yo tengo archivo, donde yo tengo varias opciones. Nuevo, puedo abrir un ejercicio nuevo, puedo guardar como. Eso es un guardar como, es como renombrar algo que ya está creado. Editar un diagrama de flujo en caso que yo ya tenga un diagrama de flujo. Puedo mandar, imprimir a alguna impresora. Puedo exportar esto a diferentes lenguajes de programación, si ustedes se fijan, que esto es bien importante. El día de mañana lo vamos a pasar a código de un lenguaje de programación real. Y luego tengo una función de cerrar por si yo quiero cerrar o salir del programa. Luego tengo otro botoncito que se llama editar, donde me sirve para editar las herramientas de texto, deshacer, rehacer, cortar, copiar, mover, buscar palabras, entre otras cosas. Duplicidad de línea, comentar las líneas, eliminar las líneas, entre otros. Ahí lo pueden ir viendo. Configurar. Configurar es bien importante. ¿Por qué? Porque yo aquí debería de poder escoger la opción que dice opciones de lenguaje. ¿Sí? Y una vez que yo haya escogido eso, se va a abrir un asistente, si no estoy mal. Y yo voy a buscar uno de ellos que se llama flexible. Cada uno de estos que ustedes ven aquí son reglas de cómo se deberían de poder empezar a programar. Lo crea cada universidad del mundo que utiliza la herramienta o las universidades más reconocidas que utilizan. Entre las de Honduras, la única que está aquí es la UTH, así que no se vayan a esmerar por buscar lo de la UP. Entonces nosotros vamos a trabajar con la configuración que se llama, o la opción de lenguaje que se llama flexible. Para eso solo tengo que poner aquí flexible y yo escojo aquí la regla, ¿sí? Y le doy personalizar y si ustedes se fijan aquí están todas las reglas de lo que me permite hacer. Esto no se preocupen, no lo van a tratar de entender, solo escojan tal como está y le dan a aceptar. Luego le doy a aceptar y yo ya tengo el lenguaje flexible dentro de mi entorno de trabajo. Lo que ustedes ven aquí al lado derecho son comandos de sintaxis o de pseudocódigo que yo voy a poder utilizar más adelante. Ya les voy a mostrar cómo es eso. Y luego lo que yo tengo aquí es una barra lateral donde me dice el listado de las variables que yo voy creando. Cuando yo vaya creando variables vamos a ir viéndolas acá. Y tengo operadores y funciones, ¿sí? Cuando sumo, cuando resto, cuando multiplico, cuando divido, cuando elevo a la potencia, cuando resto o el módulo. Operaciones lógicas como y, o, no. Estos son operadores booleanos. Operadores relacionales, cuando yo digo es igual a, es mayor a o mayor o menor que, distinto a, distinto que, menor a, menor igual, entre otros. Ahí los pueden ir viendo. Las funciones matemáticas y otro poco de cosas que ahí van a ir viendo. ¿Sí? Esto hasta el momento es parte avanzada que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, por eso no se preocupen. Para iniciar, vamos a empezar con el procedimiento más, pero más sencillo. Voy a tratar, perdón, no estaba grabando esta parte de la pantalla. Voy a tener que volver a grabar.